Vamos a continuar, vamos a aprovechar estos minutos que luego ya veréis cómo nos van a hacer falta. Tengo el honor de presentaros, tenemos la suerte de tener con nosotros hoy al doctor Rafael Penades Rubio, que haciendo un hueco en su apretada agenda siempre tiene la amabilidad de responder a nuestras peticiones desde el colegio. El doctor Penades es psicólogo clínico de la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona y profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Es investigador de distintos equipos, ha hecho estancias internacionales en hospitales de referencia, trabajando en investigación y en práctica clínica en esquizofrenia. La conferencia que hoy nos va a presentar es sobre la dimensión neurocognitiva y su tratamiento. El año pasado tuvimos la suerte de tener en esta sede del colegio al doctor Penades y a la doctora Inma Fuentes de la Universidad de aquí de Valencia dándonos un curso sobre este tema. Y en este año, en mayo, los días 2, 3 y 5 de mayo, volverá otra vez a hacernos el honor de estar con nosotros, y el curso que nos impartirá entonces es de tratamientos psicológicos para trastornos mentales graves, esta vez dedicándose a lo que nos dejó pendiente el año pasado y nos dejó con la miel en los labios, y por eso le invitamos a que volviera. Y nos hablará sobre entrenamiento en habilidades sociales, en cognición social, que la doctora Fuentes es también experta y acompañará en el curso, y en terapia cognitivo-conductual de síntomas psicóticos, que seguro que os habéis quedado con ganas después de escuchar a la compañera Esther Lorente esta mañana. No le voy a robar mucho más tiempo, solamente daros dos referencias de su extenso currículum. Para la gente que lee inglés, os recomiendo un artículo que se publicó el año pasado sobre los efectos en el funcionamiento cerebral del tratamiento de neurocognición en esquizofrenia. Y para los que queréis leer algo más cómodo en castellano y tener un buen manual, hay un libro editado en el 2010 de rehabilitación neurocognitiva en esquizofrenia. Os lo recomiendo encarecidamente, de verdad es muy bueno, y para los que trabajáis en este campo creo que es un libro que no os podéis perder. Rafa, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita que has hecho. Siempre está bien oír las cosas, pero me hace muchísima ilusión estar aquí en el colegio. También me hace mucha ilusión que esto se llegue a más gente, no solo la que estáis aquí, sino a través de la web, porque tengo muchísimos amigos en la Comunidad Valenciana, porque yo nací aquí y sigue siendo mi casa de alguna manera. Me gustaría, a lo largo de la hora que tenemos, si la voz me lo permite, porque ando un poco justo, hablar de la dimensión neurocognitiva en el tratamiento psicológico de la esquizofrenia. Es una dimensión relativamente importante y me gustaría dar algunas pautas y algunas ideas de por qué es importante, por qué la tenemos que tener en cuenta y, sobre todo, de cara a la intervención. Para empezar, le voy a robar una frase a Elio Carpintero, que todos hemos leído. Cuando nos escribía la historia de la psicología, decía: la psicología tiene un largo pasado, pero una corta historia, en el sentido que hace muchos siglos que se viene hablando, pero él fijaba el nacimiento de la psicología científica con el laboratorio de Wundt. Por tanto, había un pasado largo y una historia reciente. A mí me parece esta reflexión particularmente interesante y relevante para la cognición en la esquizofrenia. Podríamos decir exactamente lo mismo. Si la cognición y la esquizofrenia, la cognición tiene un largo pasado, pero tiene una historia muy reciente. ¿Por qué? Porque si miramos los criterios diagnósticos para poner la etiqueta de esquizofrenia, trastorno esquizofrénico, en la última versión del DSM, la anterior, las previas, la clasificación internacional de la OMS, etcétera, no vemos a la dimensión cognitiva por ninguna parte, a la neurocognitiva. Entendemos por neurocognición no lo que hemos visto esta mañana con la brillante exposición de Esther Llorente, que era el contenido. Entendemos por neurocognición los procesos que nos permiten el conocimiento, tales como la atención, la memoria, la función ejecutiva, etc. Pues todo esto no lo vemos, es decir, no lo consideramos cuando vamos a hacer el diagnóstico de esquizofrenia.
Ocurre con muchas otras cosas, no nos debe de extrañar. Diagnosticamos el trastorno por déficit de atención sin tener en cuenta la atención. Miramos otras cosas. Es curioso, pero son cosas que ocurren. Entonces, ¿por qué digo que tiene tan largo pasado? Porque justamente la definición de la esquizofrenia era la definición de un trastorno neurocognitivo. Se le llamaba la demencia precoz. Era parte integral del diagnóstico. Entonces, Kraepelin, que es considerado como el padre de la psiquiatría moderna y es el santo santorum al que todos se acogen, yo creo que no es banal recordar que la tesis doctoral de Kraepelin, poca gente lo recuerda, era sobre psicología, porque su director de tesis era un psicólogo, era el propio Wundt. Wundt fue el director de tesis de Kraepelin y la tesis versaba sobre el papel de la psicología en la práctica psiquiátrica. Y por ello la definición que hizo de la esquizofrenia tenía mucho que ver con lo que entonces estaba en boga. Pero el caso es que ella describió anomalías en la atención, en el aprendizaje, y lo definió como un trastorno absolutamente cognitivo. Eugene Bleuler también hizo muchísimo hincapié en algunos aspectos como la pérdida de la capacidad de la asociación. Estaba en boga los modelos de psicología asociacionista y también toda la psicopatología está muy influida por las teorías vigentes de la psicología, si ustedes lo analizan con detalle. El caso es que, por un lado y por otro, a pesar de que nace como un trastorno neurocognitivo, han pasado siglos sin que nadie atienda para nada a la dimensión neurocognitiva. Y aún hoy, en la práctica clínica, a pesar de que ya hay mucha gente que está intentando ponerlo sobre la mesa, cuando preguntas a los clínicos le dices, bueno, ¿y a mí qué más me da que atienda un poquito más o menos? Si tiene un problema grave con la paranoia, ¿qué más da? Es difícil de ubicar. Pero la neurocognición es una dimensión con todas las de la ley. Primera cosa, se distribuye de una forma normal, por tanto es medible. No todas las personas tienen el mismo rendimiento, sino que se distribuye de forma normal. Y cuando lo comparamos con una población sin el diagnóstico de esquizofrenia, es el sueño de cualquier estadístico. Veis las dos distribuciones, la media desviada, podemos hacer pruebas estadísticas, nos va a dar muy bonito siempre. Es una dimensión medible y reconocible. Tanta fuerza ha tenido esto que hoy por hoy se tiende a clasificar los trastornos en función de dimensiones. Estamos en esta tensión categoría-dimensión que casi ha dado el salto en el DSM-5, pero en el último momento se ha escapado por pelos y nos hemos quedado todavía en un modelo categorial. Qué duda cabe que, a pesar de que no haya salido registrado allí, cualquier persona que lea la literatura sobre las clasificaciones diagnósticas sabe que actualmente se habla de que hay una dimensión psicótica, otra de síntomas negativos, manía, y otra de déficit cognitivo. A mí siempre me gusta decir que como no conozco ninguna persona que se llame esquizofrenia y conozco a muchas personas, en vez de decir que todas las personas con esquizofrenia tienen este perfil, habría que elaborar un perfil para cada persona. Es un pequeño matiz, pero yo creo que tiene importancia. En todo caso, hay una dimensión que es la cognitiva y que vamos a intentar ver qué características tiene, si es cierto o no que tiene relevancia para la práctica clínica, es decir, si tiene importancia, y luego como psicólogos qué podemos aportar al arsenal terapéutico para paliar, remediar o mejorar estos problemas. Pues vamos a empezar. ¿Tiene repercusiones o no? Es decir, mi familiar ha tenido 5 ingresos, cree que la está persiguiendo su exnovio para darle una paliza y además tiene espíritus en casa que le hacen la vida imposible. Ha perdido a los amigos, tiene una vida que ya se pueden imaginar ustedes. Y resulta que viene a verme a mí y le digo, vamos a hacer unos ejercicios para mejorar la atención mantenida, pues esto va a ir muy bien.
Bueno, necesita una elaboración este argumento, porque si no sería completamente banal. Y si algo, desde mi humilde punto de vista, no hemos sido los psicólogos jamás, es banales. Siempre hemos tenido una aportación relevante para el usuario. Vamos a ver, si cuantitativamente el déficit es importante, como parece serlo, es decir, hay una diferencia como grupo, insisto que cada quien es cada cual y cada persona tiene una medición diferente, pero como grupo sí que lo tienen. Lo segundo a ver es el segundo sueño de los estadísticos. El primero era tener la distribución normal para que funcionen las TES y ir a la estadística normal y poder reconocer, y luego que te da unas nubes perfectas en donde se asocia el funcionamiento diario y el funcionamiento cognitivo. Es decir, no hay ninguna otra variable hasta el momento actual medible, fácilmente medible, que nosotros podamos utilizar para el pronóstico y para aclarar el funcionamiento diario de la persona. Y sin embargo, la neurocognición parece que tiene una relación muy, muy clara. Y esto se ha visto, yo os pongo este estudio de Kiffy, pero hay un montón, hay metaanálisis, los clásicos de Michael Foster Green, toda la obra de Lee Saker, hay muchísimo, muchísimo hecho. ¿Y la discapacidad social de la esquizofrenia es banal? No, no es banal. Ahora se ha puesto de moda el funcionalismo. La gente dice, bueno, pues para la gente que tiene trastornos de la atención, que tiene la esquizofrenia, perdón, la esquizofrenia es una cosa que te lleva a esto. Hay una probabilidad muy grande de que la discapacidad alcance cotas máximas, incluyendo no tener casa, incluyendo muchísimas cosas perniciosas como acortar la vida, tener un montón de problemas. Piensen que solo el 10% de personas que con el diagnóstico de esquizofrenia son capaces de trabajar a tiempo completo. O sea que hay un paro bastante superior al que tenemos en el Estado español. Ya nos asusta mucho decir que el 33%. Solamente un tercio, después de todos los esfuerzos que podemos hacer en los servicios de rehabilitación psicosocial, son capaces de trabajar a tiempo parcial, lo cual es muy poquito también. Menos del 10% de los pacientes varones son capaces de mantener relaciones sentimentales, de tener un hijo, etc. Y los déficits de autocuidado se reflejan en una frecuencia de problemas médicos comunes muy elevado. Entre otras cosas, habría que abrir un debate también, qué culpa tenemos los clínicos, ¿no? Porque las mujeres no acuden al ginecólogo a la edad de 40 años, por ejemplo, o los hombres jamás se revisan la vista y tienen muchísimos problemas. Hay una negligencia muy grande. Entre los déficits de autocuidado y el estigma que añadimos nosotros, la verdad es que lo tienen mal. Tan mal que, fíjense, viven mucho menos que el resto de las personas. Las mujeres como media viven 10 años menos y los hombres bastante más. Es relevante, no es una cosa banal. Y luego hay una cosa absolutamente fascinante, y es que este problema, esta disfuncionalidad social, estos problemas en el funcionalismo están muy relacionados, tal y como hemos dicho, con los déficits cognitivos y también con los síntomas negativos. Y la Star Queen de la esquizofrenia, que eran los síntomas positivos, no mantienen una relación importante. Esto ha costado muchísimo. Michael Green en el año 96 publicó el primer metaanálisis donde apuntaba estos resultados y la gente sencillamente no le creía. Abandonamos rápidamente el terreno del empirismo para pasar al de las creencias. Eso no es verdad, eso no puede ser. Esto, cosas de los psicólogos, ¿no? Se creen. Tú cógete a un paranoide de verdad y verás si tiene que ver o no tiene que ver. Pues no tiene que ver. Antes lo hemos visto en la diapositiva que ha presentado la doctora Llorente, lo hemos visto en 1000 cosas. Hay personas con un elevado presencia de síntomas positivos que llevan una vida razonable.
Y hay personas con muy poquitos síntomas que tienen la vida arruinada y no tenemos capacidad de predicción. No quiere decir que los déficits, que los síntomas positivos tengan un papel, que no tengan ningún papel. Claro que lo tienen, pero no lo podemos predecir. Sin embargo, los déficits cognitivos sí que son unos buenos predictores de la discapacidad social. O sea que es un poco el manejar bien esta asociación. Por supuesto, hay cosas como la capacidad funcional que también serían importantes. Vamos a mirar esto un poco con una perspectiva un poquito más fenomenológica y dejemos las regresiones y los pathanalysis. Piensen en una persona que ha hecho una rehabilitación y que está a punto de entrar a un trabajo, vamos a poner en un departamento del FNAC para vender libros y cobrarlos, por ejemplo, en la caja. Entonces, cuando le estamos haciendo la prueba, la primera semana nos dice, mira, he estado haciendo eso y me da la sensación de que cuando trabajo he visto a algún cliente que es un espía disfrazado. También estoy casi segura que las cámaras que están utilizando son para grabarme y luego difundirlo por ahí. No paro de escuchar la voz de la encargada que me insulta. Se oye, compre el... y además me dice, fulanita, tal. Tengo la sensación de que la voz de la encargada se oye por la megafonía. Y además todo el mundo sabe que yo soy una tía rara. ¿Podemos predecir el rendimiento funcional de esta persona en su trabajo? Pues lo siento, no. Si lo hacemos es puro estigma. Los datos no nos ayudan. Puede que sea imposible para esta persona trabajar o puede que esta persona con todo esto pueda llevarlo mediante estrategias de afrontamiento, etcétera, y desenvolverse bien en el trabajo, como ocurre cada día. Sin embargo, piensen ustedes ahora en un ejemplo totalmente diferente. La persona nos dice, uy, tengo la sensación de que devuelvo mal el cambio, porque no atiendo muy bien y me lío un poco y devuelvo mal el cambio. Además, creo que no hago bien las cosas porque a veces no me acuerdo lo que aprendí en el curso de preparación y a veces no hago lo que tengo que hacer primero, lo hago en un orden que no me toca. No estoy segura si aplico bien los descuentos, porque claro, como tengo que hacer a la vez y estoy haciendo una cosa, cuando tengo que hacer múltiples tareas a la vez no puedo, pues creo que lo estoy haciendo mal. Y aparte se me ha olvidado por completo el código que tengo que utilizar con las ofertas y tal. ¿Ustedes creen que el rendimiento de esta persona sería bueno? No. A esto nos referimos con el path análisis anterior. Esto da capacidad de predicción, lo otro no. Entonces es una herramienta muy útil, muy útil. Hacemos una exploración del estado neuropsicológico de la persona y tenemos mucha información y podemos ayudarle muchísimo. Podemos decirle a esta persona, mira, tienes un problema de memoria de trabajo, valdría la pena que lo trabajásemos. Por tanto, sí que es relevante la función neurocognitiva, tiene mucho que ver con el funcionamiento social, con el funcionamiento ocupacional y con la vida independiente, que son objetivos que hoy en día son muy importantes. Porque además también hay que tener en cuenta que las personas cuando remiten los síntomas positivos y para muchos clínicos del equipo terapéutico dice ya está recuperada, nos dice no señor, no tengo amigos, no tengo trabajo, no sé cómo vivir, cuando mi madre se muera no sé qué va a ser de mí porque no soy capaz de ponerme una lavadora y encima no soy capaz de saber qué puedo hacer el sábado por la tarde. Por tanto, a lo mejor no les interesa una parte del equipo, pero para otra parte del equipo este es el reto terapéutico. Por último, decir que los déficits neuropsicológicos, además, pueden impedir la adquisición de las habilidades de competencia psicosocial. ¿Por qué? Porque la mayoría de entrenamientos que hacemos, psicoeducativos, de la vida diaria, de las habilidades sociales, están basados en el aprendizaje. Y pretendemos dar una clase de 1 hora y media, que es en lo que se convierte muchas veces nuestra sesión de grupo, de ahora vamos a hablar de la comunicación, no sé qué, tienes que hacer primero esto y luego lo otro, y ahora lo diremos, lo tal, y ahora haremos un role-playing,
y la persona tiene un problema muy importante en el aprendizaje. Por tanto, puede ser incluso una barrera para las intervenciones neuropsicológicas. Esta mañana ya estábamos hablando, ¿no?, de la adecuación o la utilidad de la terapia cognitivo-conductual. Nosotros, utilizando un tratamiento cognitivo-conductual bastante sencillo, el del manual de David Fowler, ahora ya nos hemos modernizado un poco, esto es de hace unos años, entonces no había otra cosa. Cogimos 67 personas que habían sido derivadas porque, a pesar de tener predominancia de síntomas negativos, tenían algunos síntomas positivos persistentes. De esos 67, 60 quisieron participar en el estudio. El estudio era muy sencillo. Teníamos un grupo de referencia que no había hecho nada y lo habíamos testado, y eso sirve para calcular el índice de cambio fiable, y vimos si la terapia cognitivo-conductual funcionaba o no con estas personas. Se vio que, aunque moderadamente, porque ya ha quedado claro que los cambios son moderados, habían cambios significativos para la psicopatología general, para los síntomas negativos y para los síntomas positivos. En general, daba un cambio muy importante. Yo, que estoy obsesionado con lo individual, pensé, vamos a ver si cada uno de ellos mejora o no mejora, y esto se puede hacer calculando un índice de cambio fiable. Hicimos el cambio fiable y fíjense qué sorprendente. Aunque el grupo, como grupo, daba cambios positivos, a nosotros solo 25 de los 60 nos continuaban dando cambios positivos y 35 no. Lo que pasa es que, claro, los 25 cambian tanto que ya te dan la media. Es decir, si una persona mejora 10 puntos, pues ya te arrastra la media. Pero la verdad es que la mayoría de nuestra muestra no mejoraba. Entonces hicimos comparaciones y encontramos una cosa importante, y es que en lo que se diferenciaban las personas que mejoraban y que no, era que tenían unos déficits de memoria incluso mucho mayores que los que tenía el otro grupo. Bueno, esto es un estudio bastante simple, no está replicado, y yo he recibido muchísimas cartas diciendo que esto no es así, pero volvemos a entrar en el terreno de las creencias. Yo creo que merece la pena testar esto seriamente. A mí me parece contraintuitivo que una persona que tiene un grave déficit de atención y de memoria se beneficie de sesiones en donde la atención y la memoria son cruciales. Entonces es posible que haya un subgrupo pequeñito de personas que tienen estos déficits tan marcados que puedan estar teniendo problemas incluso para beneficiarse de los tratamientos efectivos que tenemos. Aparte, hay otra cosa, y es que no estamos acostumbrados a leer los déficits cognitivos en el día a día. Nos parece todo que, este hace el trazo B un poquito más lento, la otra persona hace una curva pobre y estancada. Pero en el día a día, ¿eso qué significa? Pues fíjense, a veces tenemos cosas curiosas. Porque las personas que nos dicen, tiene un problema conductual gravísimo, porque cuando le empezamos a decir algo se pone agresivo. Y la persona dice, no me digas tantas cosas a la vez porque yo solo puedo hacer una. O se pone dice, voy a coger un CD y para ponerlo, pues cógelos que ahí tienes el armario y coge de aquí, mira, aquí tienes la música clásica, aquí tienes la moderna, aquí tienes el pop, no sé qué. Al final las tira todas. Dice, no, es que ya no quiero ninguna. Y nos parece un problema conductual. Pero esto pueden ser problemas de amplitud emocional, problemas de sobrecarga, de sobreestimulación por tener un span de atención muy limitado. Cuidado, yo no estoy vendiendo que resuelvan ustedes la amplitud atencional y no pasar a lo otro, pero sí estoy intentando decir, cuidado, que hay un elemento neurocognitivo que puede ser crucial en la solución de este tipo de problemas. ¿Qué diremos cuando la gente nos dice que en el centro de rehabilitación, en los sitios donde está acudiendo, no aguanta las clases, dice que se aburre, que se pone nerviosa, nos dice que no aguantan las películas, etcétera? Pues es muy posible que esto sea la traducción de problemas de atención sostenida. Y, repito, puede ser crucial intervenir primero en este campo.
incluso otras cosas que pueden resultar un poco más lejanas de entrada, como que nos digan, tengo una agorafobia galopante, no puedo coger el metro porque me pongo muy ansioso, lo que sea, cuando tengo que hacer los cambios, etcétera, o por ejemplo cuando tengo que ducharme, tardo muchísimo. O cuando voy a hacer una receta de cocina, pues aunque sea poner la máquina de Nespresso, pues los pasos me cuesta muchísimo. Pues esto también es un auténtico problema ejecutivo, es un problema de secuenciación. Si tengo un problema de secuenciación, voy al metro, me agobio, empiezo a tener ansiedad, empiezo a condicionar, claro que al final acabo haciendo una agorafobia, pero la base está en que la flexibilidad y la secuenciación, que es bájate en Sagrera, coge tal, no sé qué, toda esta serie de pasos la persona no la puede hacer porque tiene un claro déficit. Algunas cosas como por ejemplo estas manías coleccionistas, solo me gustan los relojes, solo voy en autobús, siempre voy por el mismo camino, solo me gusta leer cómics, también es un correlato de inflexibilidad cognitiva, que es otro aspecto de la función ejecutiva. ¿Y qué decir de problemas como no sé lo que tengo que hacer mañana, aunque lo tengo apuntado en la agenda, pero luego no me acuerdo de consultarla? No me acuerdo de eso que me dices, etcétera. Hay muchos problemas de memoria que sí que tienen una traducción al día a día. Y estos sí que son todos los que hemos enumerado problemas muy comunes en el funcionamiento diario de una persona con diagnóstico de esquizofrenia. Por tanto, está muy presente y yo creo que tiene mucha relevancia. Vamos allá. Si nos quedamos como siempre de escribir, poner nombres y no hacemos nada, pues igual vale la pena incluso callar. Pero yo creo que no, yo creo que tenemos abierta una puerta muy grande y además es muy prometedora, y es la de la intervención, porque la psicología ha generado una intervención que yo creo que es útil, relevante, que tiene cierto grado de eficacia y que además, a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, es lo mismo tratarlo con terapia cognitivo-conductual que con fluvoxamina. Sabemos que los estudios nos dicen que más o menos los resultados van a ser los mismos. Puedo escoger uno, puedo escoger otro. Pasa lo mismo con la depresión, pasa con muchas cosas. Otras cosas se alían de diferente manera, pero para el déficit cognitivo no existe ninguna molécula farmacológica que sea capaz de aportar ningún cambio, ni ningún otro intervención psicológica, no psicológica, de estimulación magnética, de lo que ustedes quieran. Hoy por hoy solo tenemos un tratamiento, y ese es el tratamiento de intervención neurocognitiva. A lo largo de lo que sería el flujo del tiempo, hemos visto cómo los tratamientos psicológicos han ido incorporando intervenciones muy importantes. Fíjense, la terapia familiar, que en los años 60 ya se empezó a hacer y continúa siendo un pilar y básico del tratamiento. Creo que a lo largo del día tendremos ocasión de profundizar en este tema. La psicoeducación, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, como hemos visto a primera hora de la mañana, pero ahora hay una nueva que es Cognitive Remediation, que es la última aportación, la más novedosa, y que paso ahora un poco a explicarles. Hay muchos programas, el IPT de Volker Roder, ahora la versión nueva, el INT, el Frontal Executive. Luego los hay por ordenador, Circuits, Gradior, Copac, Reacop, hay en grupo, individual, mixto, asistido por ordenador, tareas, lápiz, papel, etc. Esta diversidad rápidamente ha dado lugar a luchas, es decir, pocas cosas podemos inventar los psicólogos, o un test o una terapia. Haces el librito y si tienes suerte, pues mira, te haces una fama. Pero no, por favor, no hagamos, no, está todo inventado, está todo inventado. Ya Emili López, casi 20 años antes de que naciera yo, y yo ya hace tiempo que nací, como se puede ver, dijo, por favor, no hagan nuevos tests, están casi todos hechos los paradigmas experimentales, perfeccionen los que hay, hagan baremos mejores. Pues esto ocurrió en la primera etapa de la rehabilitación cognitiva. Cada uno hacía su programa y decía, la rehabilitación es hacer el IPT, o hacer el tal otro, es otra cosa.
Hubo una reunión, yo creo que fue importante, hace unos años en el Instituto de Psiquiatría de Londres, que es un poco la meca de mucha gente, para decir, ¿cuántas terapias cognitivo-conductuales hay? ¿Hay una o 150.000? No, hay una, ¿no? Hay una. Luego hay métodos, manuales, sistemas, programas, pero solo hay una, no se puede inventar otra. Por muchas generaciones nuevas y olas que van saliendo, en el fondo no hay mucha variación respecto a lo que es el fundamento cognitivo-conductual. ¿Es lo mismo para la rehabilitación cognitiva? ¿Hay una rehabilitación cognitiva y diferentes programas o cada quien es cada cual? Entonces el consenso es que, fíjense, brillante, el tratamiento cognitivo tiene que ser un tratamiento que mejore el funcionamiento cognitivo. Esto no da mucha información, pero es el punto de partida. Pero un segundo punto es importantísimo, implica un proceso de aprendizaje guiado. Adiós muy buenas a los brain trainings y a todas las intervenciones que pretenden comparar el cerebro con un músculo. Las intervenciones que solo buscan la práctica repetida no se consideran cognitive remediation, se consideran estimulación cognitiva, que es fenomenal para un montón de cosas, pero no va bien para la esquizofrenia. La esquizofrenia implica un proceso de aprendizaje guiado, necesita un terapeuta que ayude a la persona a generar estrategias cognitivas nuevas para poder paliar sus déficits. Y otra cosa que no es banal, tiene que tener un impacto en el funcionamiento psicosocial. Si no hay un impacto en el funcionamiento psicosocial, no es cognitive remediation. ¿Por qué? Porque es otra cosa y no nos interesa. Nos interesa un tratamiento que, mejorando el funcionamiento cognitivo, mejore el funcionamiento de la persona. Porque si no, es como enseñarle a jugar ajedrez. Hombre, pues está bien, pero ¿quién va a poner la lavadora o quién te va a hacer las habilidades de autonomía? Esto es lo que nos interesa. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto que hemos visto antes ya nos vale todo, nos vale cualquier programa de ordenador, cualquier programa de cartas, cualquier programa de lo que sea, cualquier programa incluso de los que hay que pagar para tener. ¿Por qué? Porque lo dicen los estudios de metaanálisis. No hay ninguna superioridad de un programa respecto a otro, siempre y cuando el terapeuta que lo haga esté entrenado. ¿Es que los programas computarizados van bien? Depende de quién los ponga. Entonces, hay bastantes estudios hechos por Matthew Kurth y también por Alice Medalia, con Jimmy Joy y muchísima gente que han comparado justo eso. Poner a las personas solas delante del ordenador, personas con el ordenador asistidas por personas no expertas y por terapeutas expertos, y la diferencia es radical, porque el terapeuta experto lo hace con el ordenador o sin ordenador, con lápiz y papel, es la figura esencial, es el ingrediente activo. Y lo que tenemos claro es que hay un cambio muy parecido con todos los programas cuando se hace este tipo de entrenamiento. Mejora la cognición, tampoco supera muchísimo lo que hemos visto esta mañana, los cambios son modestos, pero sobre todo los cambios son generalizables al funcionamiento diario. ¿Voy bien de tiempo? Claro que no es la única cosa, claro que para mejorar los aspectos funcionales hay que mejorar la cognición básica mediante este tratamiento, pero hay que controlar variables farmacológicas, la capacidad funcional, porque la gente dice, bueno, pues hacemos la rehabilitación cognitiva y ya le busco un piso protegido. Bueno, no, habrá que entrenarle también en habilidades necesita una capacidad funcional, necesita tener las habilidades y luego no tener la barrera cognitiva. Ya saben que los gestores lo que quieren es mucho resultado con poca intervención. Nosotros tenemos que intentar tender un puente y es lo que voy a intentar hacer en el próximo punto, porque hay una situación curiosa con el aspecto neurocognitivo. Pues está un poco como Cataluña, ¿no? Ahí jugando de la neuropsicología, es igual que la psicología clínica, ¿o no? ¿Son diferentes? Habría que haber ¿serían carreras diferentes? ¿Son profesiones diferentes? Hay como mucho debate, ¿no? Desde luego, para la aplicación práctica de la neuropsicología en el tratamiento de la esquizofrenia,
es una barbaridad hacer una diferenciación, porque el psicólogo mejor preparado desde mi punto de vista es el psicólogo clínico, y también tiene la necesidad de incorporar esta dimensión a sus estrategias terapéuticas. Y además también porque si nos vamos a enfoques muy de laboratorio, muy con la neurocognición, muy aislados de la vida del paciente, perderemos este último punto, y es que la rehabilitación sirva para lo que tiene que servir, que es para que aproveche mejor los tratamientos, para que tenga un funcionamiento diario más correcto. En todo caso, en el vademecum de cosas tenemos la terapia de remediación cognitiva como una estrategia útil a tener en cuenta. Y además conocemos que tiene efectos muy importantes sobre el funcionamiento cerebral, que se lleva décadas buscando intervenciones no psicológicas. Déjenme que lo diga así, porque siempre hablamos de intervenciones no farmacológicas. Por una vez déjenme decir intervenciones no farmacológicas, no psicológicas, perdón. Están intentando obtener resultados positivos y no existen, no hay manera de cambiar este patrón de hipofuncionalismo. Sin embargo, la rehabilitación cognitiva parece que, como este estudio precioso de Julie Bourg en Francia, que nos ayuda a ver que hay una mejora del funcionamiento frontal. Incluso se ve cuando estudiamos las redes, no solamente el funcionalismo frontal. No nos da tiempo, me encantaría hablar del default, que saben que es una cosa... hay una red neuronal que funciona cuando no funciona ninguna otra, como la pantalla del móvil que sale cuando no pones ninguna y una por defecto, ¿no? Pues hay una red neuronal para eso. Hay una red neuronal para atender, hay una red neuronal para hacer diferentes cosas, pero hay una que se pone por defecto, y esto es una revolución en el campo de la neurociencia. El tema está que nosotros la tenemos cuando no tenemos activada otra, y en la esquizofrenia está casi siempre activada. Pues incluso hemos encontrado cambios no solo en la red ejecutiva, sino en la red de defecto, con lo cual la reestructuración que se está haciendo en los procesos cognitivos tiene una traducción directa en la reestructuración del funcionamiento cerebral casi globalmente. No solo lo ejecutivo, que es lo que hemos trabajado, sino el resto. Hace las redes más eficientes. Y por primera vez hemos visto que estos cambios son de tal importancia que producen cambios estructurales en las fibras. Parece que el cuerpo calloso aumenta el número de fibras y permite un intercambio de información entre los dos lóbulos. Por tanto, no es para nada una intervención banal, tiene efectos en la cognición, tiene efectos en el día a día y tiene efectos incluso en el funcionamiento cerebral. Y hay algunas cosas importantes, y es que mueve muchísimo a nivel neurobiológico. El estudio precioso de Sofía Vinogradov en San Francisco, que vio que hay una movilización del BDNF, un factor neurotrófico. Es decir, si es verdad que hay más fibras, algo tendrá que estar pasando ahí. Se puede ver, incluso tomando muestras de sangre y viendo cómo las personas que hacen la rehabilitación, cuando hacen el cambio, aumenta el factor neurotrófico. Incluso tiene efectos sobre la dopamina, la liberación de dopamina. Solamente 5 minutos para acabar diciéndoles que a mí me gustaría poner esto en perspectiva y no en forma aislada. Es decir, los problemas se presentan como quieren y no como nosotros nos los hemos construido en nuestra mente. Entonces, ¿cómo habría que cómo habría que implementarla en los servicios o en la práctica diaria al psicólogo clínico? Pues una idea o un modelo que puede servir de base es que la rehabilitación se centre, tal y como hemos dicho, no solo en la cognición, sino en la discapacidad social asociada. Tiene que ser individualizada, se distribuye de una forma normal, por tanto, no vamos a ponerle la camiseta de Messi a Pau Gasol, ¿verdad que no? Pues
cuidado con los grupos, que hacemos muchos grupos que son fantásticos para muchas cosas, pero para el trabajo de la neurocognición puede que no sea el correcto. Y luego no es lo mismo trabajar con una persona que va a ponerse a trabajar en la FNAC que una persona que se va a poner a trabajar en un puesto de helados, que una persona que se va a poner a trabajar en el departamento de geoestadística, por ejemplo, que es un usuario que nosotros tenemos. Cada persona tiene sus cosas y yo creo que es fundamental individualizarlo. Otra cosa, consensuarlo con la persona. Mira, tienes este problema, habría que hacer este entrenamiento, pues no me da la gana, pues vale, hasta la próxima. Bueno, es que sí que lo voy a hacer porque así juego mejor a las videoconsolas y tal, pero no voy a ir de ninguna manera a las clases de inglés. Pues vale, empezamos. Porque siempre estamos haciendo caso a la madre, al padre, al hermano, al psiquiatra, al compañero que nos dicen lo que sería bueno para la persona. Dejemos que lo decida ella, que no tienen un trastorno de la decisión, tienen un trastorno de otra cosa. Pueden decidir lo que les dé la santa y real gana. Desde mi punto de vista es fundamental consensuar con el paciente los problemas. Y luego, ¿qué técnicas, qué programa? El que queráis, mientras sea útil, lo cepillamos rápido. Eso sí, hay que integrarlo con los aspectos conductuales y psicosociales. Pocas veces las situaciones se presentan de esta manera. Mira, estoy en un curso de cocina y tengo un problema. Me acostumbro a pasar lo siguiente. Una vez estaba preparando la salsa y dije, tengo que añadir harina, mostaza y pimienta. Luego tengo que continuar batiendo la mezcla hasta que tome color y aroma. Ay, he puesto pimienta, pues no me acuerdo, voy a poner un poquito más y a ver qué ocurre. Y ya hemos hecho mal la cosa. Claro, esta situación, si se presenta así y vemos que la persona tiene problemas de secuenciación, etcétera, los trabajamos y seguramente ya lo tenemos todo resuelto. Pues es un caso, pero no todos son así. Resulta que una persona nos dice, cuando he ido a ponerme a trabajar, en el puesto de trabajo protegido, llegué allí y bueno, caí en un estado de pánico. Primero, porque empecé olvidando lo que tenía que hacer. Segundo, porque no me concentraba para nada. Pero además es porque ya me empezó a venir a la cabeza que yo no soy muy bueno, que yo no soy una persona muy adecuada, que yo esto no lo voy a conseguir, que muchas gracias por la ayuda, muy bien por intentarlo, pero yo no voy a hacerlo. Además, no tengo ninguna fuerza ni ningún ánimo para pedirle ayuda a nadie. No voy a ir a preguntarle porque van a pensar de mí, etcétera. Claro, aquí ¿qué pasa? Que hay problemas cognitivos, pero también hay una falta de habilidades. Por tanto, si no atiendo a ambas, no tendré resuelto el problema. Entonces necesito atender a ambas. Y por último, una persona que está teniendo problemas de comunicación y nos dice, bueno, cuando estaba con la persona lo que me ocurrió es que cuando se me olvidó, estaba tan nerviosa que no presté atención a lo que me acaba de decir, se me fue de la cabeza. Además, yo no sé reaccionar en estas situaciones, pero tengo además una convicción. No me acuerdo porque me roban los pensamientos. Yo los tengo aquí, me los roban y ya mi mente ya no funciona. Además, es constatable que todas y cada una de las personas con las que me relacionan me intentan humillar. Claro, hay problemas cognitivos, hay falta de habilidades y también hay síntomas psicóticos. Esta es la realidad. Entonces no podemos decirle a esta persona, no, haremos un poquito, trabajaremos la atención y ya no te sentirás humillada, ni... No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no es razonable? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Primer punto de vista, que haya un problema funcional, porque a veces todo esto está, la persona dice, pero bueno, yo estoy bien. Pregúntense ustedes si no hay una alteración, una perturbación emocional por el sentido de la intervención que van a hacer y por el derecho que tenemos a llevarla a cabo en contra de la voluntad de la persona, que a veces no lo tenemos suficientemente en cuenta en los centros de rehabilitación, etcétera. Que haya problema funcional. Y luego, ¿esto cómo lo ordenamos? Pues yo creo que si hay dificultades cognitivas va primero porque puede ser una barrera para el resto y porque algunos estudios nos dicen que cuando las dificultades cognitivas, añadiendo la cognición social, están resueltas, eso puede ser suficiente. No ha sido suficiente, planteémonos la falta de habilidades. La tiene comunicación, entrenamiento en comunicación, solución de problemas, habilidades sociales. Sigue habiendo problemas, dejamos para el final la intervención más costosa.
que sería la CBT, la terapia cognitivo-conductual. Y además pueden fallar las tres y entonces ya nos quedan los recursos sociales. Bueno, la última cosa que les quiero decir es que hablen siempre con las personas y consensúen, y me gustaría así ya concluir. La práctica totalidad de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia presentan alteraciones significativas en diversos dominios. Es una parte intrínseca y no es secundaria ni a los síntomas, ni a la medicación, ni a la cronicidad. Puede impedir la adquisición de habilidades de competencia social. Puede ser una barrera para el resto de intervenciones psicológicas. Y la intervención se ha demostrado por estudios de metaanálisis que es eficaz mejorando el funcionamiento cognitivo y el funcionamiento social. Por tanto, además de eso, tiene un efecto neurobiológico que se está empezando a conocer, que es que mejora también los patrones de activación frontal y la eficacia de las redes neuronales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Abrimos un turno de preguntas. Mientras que os vais animando, yo no me voy a quedar con las ganas de hacerte una pregunta a lo mejor comprometida, porque te has dejado lo mejor. Te has dejado que nos cuentes cuáles son esas estrategias que tiene que utilizar el terapeuta para que los programas de verdad sean efectivos, y que nos cuentes un poco así sucintamente ese aprendizaje guiado, cómo se hace y cuáles son las habilidades del terapeuta para conseguir estas cosas, que te lo he oído otras veces y no quiero que se queden con las ganas. Sí, yo creo que este es un tema importante. Lo que se sabe es que hay un modelo que es el de la práctica repetida, pipipim, pipipim, pipipim. ¿Qué es lo que tenemos que hacer además de eso, que eso también es útil? Pues es lo que se llama el aprendizaje estratégico. Y es que la persona sea más activa en el uso de su función cognitiva, sea más activa, que haga las cosas con un plan previo, que tenga una monitorización de ese plan que ha hecho, es decir, que tenga una estrategia. Si tiene que memorizar, que sepa cómo memoriza, que sepa dónde están sus fallos, que tenga una cierta metacognición y por tanto tenga un plan para remediarlo. Por tanto, es muy parecido a lo que siempre hacemos en psicología cognitiva, de la misma manera que delante de un problema dotamos de competencia mediante la generación de alternativas, autoinstrucciones, etcétera, pues aquí haríamos lo mismo. Es decir, son habilidades, pero para el manejo de mi funcionamiento cognitivo. Entonces, se prefieren los contextos de aprendizaje sin errores, porque como es una patología que tiene que ver con el lóbulo frontal, no se trata de hacer que la persona descubra por conocimiento interior, no, tiene que ser, hay unas habilidades que tú necesitas porque tu atención fluctúa, porque cuando vas a memorizar no siempre codificas bien, porque cuando te planificas olvidas lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo no te vas a olvidar? Pues primero haré A, después haré B, después haré C. Adelante. ¿Has hecho A? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? B. Muy bien, etcétera. O sea que es el aprendizaje de estrategias de compensación de los déficits cognitivos. Eso es a lo que se le llama aprendizaje estratégico, y es lo que hace la diferencia. Hay algunos estudios que comparan el mismo programa haciendo esto y sencillamente dejando a la persona que lo descubra por sí misma, o haciéndolo con el aprendizaje programado, y las diferencias son, en un caso, mejores para el test cognitivo, pero con cero generalización, y el aprendizaje de estrategias no cambia tanto la cognición, pero permite una generalización al día a día. O sea que un poco es el aprendizaje estratégico, aprendizaje de estrategias. Hay algunas cosas dentro del aprendizaje sin errores. Está el uso de autoinstrucciones, está el andamiaje. Hay diferentes técnicas, todas englobadas por este término que hemos robado a la pedagogía terapéutica, que es el aprendizaje de estrategias. No sé si contesto más o menos. También quería hacer una pregunta. Bueno, felicitarte, me ha gustado mucho la charla que has dado.
Sin duda, pues es importante cada vez más, ¿no?, el tema de la rehabilitación cognitiva y la importancia que tiene el deterioro cognitivo en el pronóstico y en el funcionamiento de la esquizofrenia. Un poco en parte has contestado la pregunta que tenía prevista, pero luego también tu experiencia, si te dedicas a esto, desgraciadamente hoy no está disponible en todas las áreas de la rehabilitación, estos programas de rehabilitación neurocognitiva para el tratamiento de la esquizofrenia. Y me gustaría, en tu experiencia, cómo se ve esto en la práctica, en el día a día, en estos ejemplos que nos has puesto, de la hora de cocinar o en el trabajo, cómo se traduce, cómo repercute, cuál es el impacto en el funcionamiento del día a día de estos programas de rehabilitación neurocognitiva. Pues bueno, te diré un poquito lo que dice la bibliografía y luego la pregunta más exacta que tú dices, que es los pacientes o las personas que hemos trabajado nosotros con ellos y qué es lo que hemos visto y lo que nos cuentan. El primer cambio que se ve es en la comunicación. Mejoran espontáneamente la comunicación interpersonal porque se atiende mejor. Luego hay una cosa que tiene mucho que ver con esto de los estudios de las redes neuronales, del defecto y tal. Es cierto que van con la red de defecto siempre puesta. La red de defecto, cuando nosotros la tenemos, cuando estamos estirados en el sofá, pensando absortos en nuestro mundo interior. Justo es eso lo que vemos a veces que ocurre con estas personas cuando están en un ambiente en que no tocaría. Parece que la rehabilitación les saca un poco. Entonces la gente te dice, uy, atiende mejor, no está tan en sus cosas, parece que se fija más en... O sea que lo que básicamente vemos es una mayor atención a los estímulos externos, una mejora en la comunicación y luego hay un aumento en la autonomía, en el grado de autonomía. Claro, esto es un poco tramposo porque esto solo no va. Y entonces esto, si lo acompañas con entrenamientos de habilidades de la vida diaria y tal, disparas el funcionalismo. Claro, si tú has hecho la rehabilitación, crees que ha sido la rehabilitación y los rehabilitadores creen que, claro, es que el función... No, las dos cosas juntas tienen un poder muy superior, es sinergia pura y dura. Pero lo que las tasas ahora nosotros estamos intentando ver números, porque también para que esto llegue a todos los sitios también hay que hacer números, no solo ver eficacia y efectividad, también eficiencia. Y lo cierto es que en los centros de prelaboral los niveles de absentismo disminuyen, la puntualidad mejora, o sea que hay un funcionamiento relativamente bueno. Que digo, no es que lo de la rehabilitación cognitiva, es la rehabilitación cognitiva la que permite que todo, porque lo otro es el objetivo del propio centro, pero esto ayuda a que funcione mejor. Por tanto, parece que dé gas, ¿no? Parece que dé gas a otras intervenciones. Hola, Rafa. Tan solo preguntarte si habíais observado algún cambio en los síntomas positivos después de hacer un tratamiento cognitivo. Si hay menor incidencia de estos o cómo los pacientes lo viven. O sea, si existen, son más conscientes de que son alucinaciones, etc. No suele haber ningún cambio en los síntomas positivos. Lo que pasa es que esto no es sorprendente porque en cualquier estudio que se revisa se ve que justamente se cumple que los síntomas positivos, el funcionalismo y la cognición son ortogonales. O sea, si haces un análisis factorial es ortogonal. Si haces un path-análisis, como el que he mostrado, no se asocian. Por tanto, si ya no hay asociación al inicio, tampoco es raro que al final no la haya. Es decir, que mejorando una cosa mejore la otra. Por tanto, sería fantástico, pero los cambios en síntomas positivos no son estadísticamente significativos ni clínicamente relevantes tampoco en mi experiencia. Entonces, ¿piensas que probablemente las bases fisiológicas de las alucinaciones o demás síntomas positivos probablemente tampoco tengan nada que ver con aquellos síntomas negativos? Son dos elementos de la enfermedad con bases fisiológicas totalmente diferentes. Bueno, yo no lo digo porque también veis esos cambios en los resting states, networks y todo esto después del training cognitivo. Sí. Entiendo que si no hay ningún cambio en los síntomas positivos es porque tampoco debe haber un cambio en el network que está alterado y que genera esas alucinaciones auditivas, visuales.
Sí, lo que pasa es que yo sustentaría tu hipótesis, pero degradándola un poco. Me parece que es muy radical decir que no tienen nada que ver. Algo tienen que ver, porque, pero la ilusión de que las cosas tengan que ver o no, la creamos nosotros cuando clasificamos fenómenos. Es decir, los fenómenos psicóticos tampoco son específicos, lo hemos visto, de la esquizofrenia. Es decir, una persona que hace una demencia tiene fenómenos muy similares. Bueno, qué curioso, ¿no? Es decir, tiene síntomas psicóticos y un declive cognitivo marcado. Alguna relación habrá, pero es totalmente desconocida en este momento en base a los datos que tenemos. Por tanto, no la sabemos atrapar con los modelos que tenemos, no encontramos la correlación, pero yo decir que no tienen nada que ver tampoco me atrevería del todo. Para la práctica clínica sí, en la práctica clínica optas como si fueran totalmente independientes, pero teóricamente algo debe de haber ahí que no estamos viendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntarle que en pacientes que llevan un elevado nivel de antipsicóticos, que también tienen interferencia a nivel cognitivo, ¿tiene algún sentido, o tiene alguna eficacia el tratamiento a nivel de estimulación cognitiva, por ejemplo? Tiene todo el sentido del mundo. Vamos a diferenciar entre médicamente estable y una persona con sobredosis, vamos a decirlo así, ¿eh? ¿Qué me refiero? Un periodo agudo requiere unas dosis terapéuticas del fármaco que van a interferir. Además, requiere, por ejemplo, a lo mejor unas moléculas más contundentes que necesitan asociar a lo mejor a quinetón, que como es un anticolinérgico va a destrozarte la cognición. Pero esto es una fase. Normalmente, cuando la persona ya tiene una dosis de esa que los médicos dicen médicamente estable, que ya no la toco mientras no me diga nada nuevo, entonces es nuestro momento. Y da igual, porque míralo bien. Si lo hacemos muy teórico diremos, bueno, es que hay una interferencia y tal, pero míralo práctico. Esta persona necesita tomar la medicación, ¿no? La medicación también aporta una parte de déficit cognitivo, ¿no? Bueno, y si lo remedias parcialmente, pues estás haciendo una buena rehabilitación. Te da igual que sea la red, que el medicamento, que el conjunto o que el tal. O sea que yo creo que sí que tiene sentido. Y es importante porque hay una gran corriente con los primeros episodios que es buenísima y que yo apoyo mucho, pero yo creo que ya está siendo excesiva. Por ejemplo, salía un estudio precioso que decía que hay muchos primeros episodios a partir de los 40 y no hay ninguno en ningún estudio ni en ningún... Parece que los primeros episodios solo sean para jóvenes, que es para los que tienen que ser. Pero cuidado, que a veces mirando eso nos olvidamos del crónico. ¿Y qué quiero decir? Que una persona que lleva 20 años de cronicidad es un candidato idóneo para la rehabilitación cognitiva exactamente que una persona que tiene un episodio. Es que si los datos dicen que funciona, ¿quién soy yo para decirle, bueno, es que tú ya, total, no, es que... Entonces, desde mi punto de vista, si los datos te dicen que puedes hacerlo, por tanto, yo lo único que sí que tendría la prevención es cuando la persona está en una fase aguda donde la medicación está siendo muy alta y entonces sí que a lo mejor, o que está teniendo un nivel de sintomatología positiva que te lo impide. Está en un brote psicótico y no te deja ni entrar, no puede estar ni quieto. Si no tenéis ninguna pregunta más, aprovechamos estos 5 minutos para ir bien de tiempo y pasamos a la siguiente conferencia. No se vayan todavía, aún hay más. Ahora os dejo con la siguiente conferencia y con mi compañero Juan Luis.